Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy voy a hablarles en este video acerca de los enlaces químicos. Y bueno, los enlaces químicos son esas fuerzas que mantienen unidas a los átomos en las moléculas de las sustancias. ¿Sí? Hablando de sustancias, ya sea como elementos o como compuestos. Elementos, por ejemplo, sí, podemos mencionar al hidrógeno, nitrógeno diatómico, oxígeno diatómico, cloro diatómico, y compuestos podemos mencionar como ejemplos al agua, al ácido clorhídrico, amoníaco, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿qué son los enlaces químicos? Son esas fuerzas que mantienen unidas a las moléculas, ¿sí? Los enlaces se dan a partir de las interacciones entre los núcleos positivos debido a los protones, ¿sí? Y los electrones de valencia. Hablando de núcleos, nos estamos refiriendo a los núcleos atómicos, claro. No hay que olvidar que los electrones de valencia son muy importantes para la formación de los enlaces, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar ahora, les voy a hablar, perdón, de cuáles son los tipos de enlace químico más importantes. Bien, genéricamente tenemos tres tipos de enlace, lo que son los enlaces iónicos, metálico, ¿sí? Y covalente. De estos dos se habla que forman redes, ¿sí? Porque algo importante que les iba a mencionar es que las moléculas, propiamente se habla para las sustancias de enlace covalente, ¿sí? Es que en este caso que hay más interacción entre núcleos positivos y los electrones de valencia, son más intensas esas relaciones, entonces por eso se habla de redes, ¿sí? Mientras que en los enlaces de tipo covalente, ¿sí? Se habla de moléculas. Pero de manera genérica, otra vez, las moléculas son aquellas entidades químicas que tienen propiedades físicas y químicas particulares para una sustancia química. Muy bien, entonces ahora empezaré hablando de lo que son las sustancias iónicas o aquellas que tienen enlace tipo iónico. También se les conoce como electrovalente. Bueno, se le conoce también. ¿Sí? ¿Y qué caracteriza a este tipo de enlace? Bueno, que se da entre elementos metálicos y no metálicos. ¿De acuerdo? En este caso, bueno, hay algo que también se dice que caracteriza a este tipo de enlace, es que uno de los elementos, el que es más electronegativo y de lo cual hablaré un poco más en otro video, aquel elemento que es más electronegativo atrae hacia su última capa de valencia o capa externa los electrones del otro elemento que más bien tiende a cederlos, ¿sí? Muy bien, entonces eso es lo que caracteriza. Bueno, aquí voy a agregarle ¿de acuerdo? ¿Sí? Y en este caso se pueden mencionar pues la formación de sales u óxidos. Óxidos metálicos, claro. Y bueno, eso es por parte de las características principales de los compuestos iónicos o con enlace iónico. Los compuestos metálicos obviamente están formados
es el enlace que mantiene unidos a los átomos de un elemento. ¿Como cuáles? Bueno, pues se puede tener como ejemplo al aluminio, al sodio, al cobre, al oro, ¿sí? Y en este caso se habla de una teoría del mar de electrones, en donde se ubican los núcleos positivos de cada átomo, ¿sí?, en un mar de electrones. ¿Por qué se dice un mar de electrones? Porque los electrones de valencia de los elementos metálicos se pueden mover libremente. Cuando hay una diferencia de potencial o se aplica un voltaje, estos se pueden mover de manera libre entre los diferentes átomos que forman a esa sustancia, bueno, que es un metal, ¿sí? Entonces por eso se habla de esa teoría del mar de electrones, o también se dice que los electrones de valencia son los electrones deslocalizados, ¿sí? Porque se pueden mover con libertad. También se dice que forman redes, al igual que los compuestos de enlace iónico, ¿sí? Y esas redes son las que le dan mayor fuerza a ese enlace. Es por eso que tanto en los compuestos iónicos como en los enlaces metálicos, para romper ese tipo de enlaces se requiere más energía, y de ahí una de sus propiedades, que es mayor punto de fusión y de ebullición. Claro, hay excepciones. Por ejemplo, dentro de los metálicos está el mercurio, que a temperatura ambiente es un líquido, o otros elementos metálicos que se pueden fundir incluso con el calor del cuerpo, ¿sí? Como es el germanio, me parece, si no me equivoco, ¿sí? Muy bien, ahora pasamos a los compuestos con enlace covalente. Y los covalentes se caracterizan por compartición de pares electrónicos. Sí, eso es lo que caracteriza a estos compuestos, los de enlace covalente, que hay compartición de pares de electrones, ya sea un par, dos pares o tres pares. Tenemos tres tipos en los enlaces covalentes. Tenemos los no polar o no polares, ¿sí?, los polares, y aquellos que tienen enlace coordinado o dativo. Muy bien, los no polares se dan entre algo que se me estaba olvidando: pares de electrones. Elementos no metálicos. Muy bien, y aquí, ¿cuándo es no polar? Cuando se trata del mismo elemento. Ejemplos: el hidrógeno diatómico, ¿sí?, que es un gas que se encuentra en la atmósfera de la Tierra. El nitrógeno diatómico es el gas que más abunda en la atmósfera de la Tierra. El oxígeno diatómico es otro ejemplo de un compuesto covalente no polar. El cloro diatómico, y así podríamos mencionar otros. También se les conoce como perdón, a este tipo de enlace, no polar o puro. Y por el otro lado tenemos a los compuestos de enlace covalente, pero que son polares. Ejemplos, voy a mencionar uno más, tres. El agua, el
tricloruro de fósforo y el amoníaco. ¿Y por qué se les denomina así? Se les denomina polares porque al formarse el enlace hay una diferencia de electronegatividades entre esos elementos, pero no es suficiente para llegar a ser iónico, porque en los compuestos iónicos, ¿sí?, hay una diferencia de electronegatividad, ¿sí?, es mayor o igual a 1.7. Estos valores de electronegatividad fueron calculados por el científico Linus Pauling y están en algunas presentaciones de la tabla periódica. Entonces, estas sustancias, aunque hay una diferencia de electronegatividad, ¿sí?, importante entre los elementos que forman a estas sustancias, estas que acabo de poner aquí, pero no llega a ser lo suficiente para dar el enlace iónico, para que sea un enlace iónico. Sin embargo, es suficiente para formar en la misma molécula un dipolo. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, la molécula del agua, escribiéndola así de manera desarrollada, por cierto, tengo un video, tipos de fórmulas químicas, donde pueden entender mejor esto, ¿sí? Teniendo la fórmula desarrollada del oxígeno, el oxígeno que tiene mayor electronegatividad que los átomos de hidrógeno atrae a los electrones del enlace entre precisamente hidrógeno y oxígeno, y de tal manera la molécula del agua tiene mayor densidad de carga, o del lado del oxígeno tiende a ser negativa la carga, y del lado de los hidrógenos la carga tiende a ser positiva. Esto es a lo que se denomina un dipolo eléctrico, ¿sí? De un lado, la molécula del agua, repito, es negativa, y del otro lado es positiva. Y por último, el tipo de enlace covalente coordinado, ¿sí?, es aquel en el cual uno de los elementos que forman parte del compuesto dona el par de electrones para que se dé ese enlace. Y esto ocurre precisamente en una sustancia, ahorita, dióxido de azufre, ¿sí?, en donde tenemos al azufre como parte central de la molécula y los oxígenos a los lados. ¿Sí? Y esta es la representación de Lewis para esta molécula del dióxido de azufre, en donde este símbolo me indica que el azufre está donando 2 de sus electrones de valencia para formar el enlace, aquí este enlace entre oxígeno y azufre. Ese es un ejemplo de enlace covalente coordinado o dativo, ¿sí? Y bueno, esto es de manera muy general, como podemos hablar rápidamente de los diferentes tipos de enlace. Bueno, ¿qué son los enlaces y las diferencias entre unos y otros? ¿Sí? Ya en otro video hablaré de lo que es las propiedades de los diferentes tipos de enlace. Gracias.